Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:02 de la mañana. 9:02 de este miércoles 23 de agosto del año 2023, 23/8/23, ¿verdad? Pues bien, en este momento a las 9:02 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Y a esta hora, usted también nos puede sintonizar por nuestra aplicación gratuita Media Group, Actualidad Media Group. En esa actualización usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Saludos a todos los que nos están viendo. Jennifer Quiliche nos saluda desde Caracas, que esté entre fuerte y dulce, como el guarapo de papelón con limón. José Alfredo Serpa Gelves desde Santiago de Chile. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. José de Villa en Maracaibo. Juan Bautista González en Caracas, que se instala en la campaña por la primaria. Carlos Cuevas en Filadelfia. Saeda Bon en Orlando. Gracias. Luis Notaro está en Cabudare. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Hola, muy buenos días, César. Buenos días a todos, a Laura, a Daniel, a Mariel y por supuesto a todas las personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Bienvenidos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. Feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, saludos de aquí desde Madrid, pues con unas temperaturas realmente muy, muy altas. Saludos a nuestra audiencia y pues también a todos en el estudio. Todavía altas temperaturas, y eso que ya se va a agosto. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, César, al equipo y a nuestros oyentes. Y hoy vino con su franela del Inter Miami. Sí, hoy se enfrentan en otro torneo. Van a ser de pronto otro trofeo para Leo Messi, 44 que ya lleva su carrera. Y hay otro partido esta noche a las 7. Los inventan a diario ya prácticamente. Yo creo que sí, para que gane otro y para que podamos verlo y comprar las franelas. Muy bien. Bueno, comprar las franelas, Daniel las compra todas. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 23 de agosto, es el día de Santa Rosa de Lima, la patrona de la ciudad de Lima, la primera manifestación de la Virgen aceptada por la Iglesia Católica en nuestro continente. Felicitaciones, por supuesto, a todas las rosas en su día. Es también el día de San Altigiano, San Antonio de Gerache y San Apolinar de Reims. En el día de hoy, desde las 5:01 de la mañana, el sol entró ya en Virgo, de manera pues que los que nacieron a las 5 todavía están en Leo. A las 5:01, a partir de allí ya estamos con el sol en Virgo. Y la luna repite hoy creciente en Escorpio, ya lo saben, luna de bajas pasiones, luna de celos, venganzas, luna para renunciar, para desterrar todo aquello que no sirva, todo aquello que sea negativo, para arrancar de raíz lo que no sirva. Así que tenemos para el día de hoy luna creciente en Escorpio, sol en Virgo, en este miércoles 23 de agosto del año 2023. Hoy es el Día Europeo de la conmemoración de las víctimas del estalinismo y el nazismo, ambos por igual. Es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición.
Esto recordando que en 1791 se dio la rebelión de Toussaint Louverture, allá en Haití, la primera liberación de esclavos. Es también el Día Internacional del Hashtag y es el Día Internacional del Internauta. Y antes de entrar en nuestra agenda del día de hoy, Flor Alicia nos tiene la noticia. Hoy, 23 de agosto del 23, es un día histórico. ¿Por qué, Flor Alicia? A ver. Verdaderamente emocionante, César Miguel, el momento en que Chandrayaan-3 de la India aterrizó en la Luna. Se escuchó un rugido genuino, tanto desde el control de la misión como desde la carpa de los medios de comunicación y en otras partes del complejo ISRO, que es el complejo del espacio en la India. El módulo de aterrizaje ha finalmente llegado a su destino, fue lo que se dijo. Apareció el rostro del señor Modi, el primer ministro de la India, en la pantalla sonriendo en silencio. Estuvo antes durante el descenso de los últimos 100 metros y finalmente tuvo unas palabras para todos los miembros del programa. El programa espacial de la India es motivo de orgullo nacional, al igual que el creciente grupo de empresas espaciales comerciales del país. Los recientes esfuerzos de la India en la exploración espacial también reflejan fielmente el impulso diplomático del país como una potencia ambiciosa en ascenso. El primer ministro Narendra Modi, que apareció en la pantalla del control de la misión en una videollamada desde Sudáfrica, donde se encuentra, pues asiste a la cumbre del BRICS, dijo: "Este es un momento sin precedentes. Este es el momento para la nueva India en desarrollo. Este es el momento para los 1.400 millones de indios". El lugar de aterrizaje en la región del polo sur de la Luna, a donde llegó finalmente Charendra, está a unos 70 grados de latitud sur, es decir, a unas 370 millas del polo sur. Esa latitud está tan al sur como estaría el borde de la Antártida en la Tierra. Bien, muchísimas gracias, Flor Alicia, por este primer reporte de un día histórico. Pues la India ya está en el polo sur de la Luna. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, miércoles 23 de agosto, tenemos que en el 23 de agosto del año 79, el Vesubio comenzó a erupcionar, luego arrasaría con la ciudad de Pompeya. En el año 217, siguiendo en el Imperio Romano, en Roma, una tormenta de rayos hace que se incendie el Coliseo. El 23 de agosto de 1305 muere Sir William Wallace, el escocés que fue ejecutado por alta traición en Smithfield, Londres. Era el independentista escocés. En él se inspiró Mel Gibson para la película Braveheart. El 23 de agosto de 1845 murió en París Rafael Urdaneta, prócer de la independencia de Venezuela. Le llamaban el más leal de todos los leales a Simón Bolívar. El 23 de agosto de 1926, a la escasísima edad de 31 años, murió el primer ídolo del cine, Rodolfo Valentino. Nunca dijo una sola palabra. Y hoy está cumpliendo 81 años Susana Vieira. ¿La recuerdan? La actriz brasileña, la de la sucesora. El 23 de agosto de 1942 comienza la batalla de Stalingrado. 600 aviones de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, bombardean Stalingrado, dejando un saldo de 40.000 personas muertas. Y al año siguiente, el 23 de agosto de 1943, se da la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, en la cual Rusia se venga y derrota a Alemania. Tomaron partido en esta batalla 10.000 tanques, 250.000 combatientes resultaron muertos. Regresando a Brasil y con actrices brasileñas, hoy está cumpliendo 60 años Gloria Pires. ¿Recuerdan a Vale Todo? Bueno, era la protagonista. El 23
23 de agosto de 1973, Augusto Pinochet es nombrado comandante en jefe del ejército. ¿Quién lo nombró? Salvador Allende. Días después, el 11 de septiembre, Pinochet estaba derrocando a Salvador Allende. Hoy cumple Mariela Celis. Aquí sé la edad de Mariela, no lo voy a decir, lo digo así. Llegó al piso ese, ya llegó al piso. El 23 de agosto de feliz cumpleaños, querida Mariela. 23 de agosto de 2005, el huracán Katrina empieza a formarse en las Bahamas y luego llegaría a ser un huracán de categoría número 5. 23 de agosto de 1912 nació Gene Kelly. Y el 23 de agosto de 1920 nació en la Argentina el gran Leo Marini. Hoy está cumpliendo 92 años Barbara Eden. Y a las 9:14 de la mañana es hora ya de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y bueno, como siempre, venimos a darles consejos a las víctimas de accidente. Usted no puede esperar a buscar un abogado cuando pase el accidente. Necesita tener el número de teléfono de un abogado que haya ganado casos, que está especializado en esa área, no que haga un poquito de todo, inmigración, bancarrotas, divorcios, sino especializado, porque a lo mejor usted no lo sabe, pero la compañía de seguro sí sabe con el número de BAR, número de licencia, qué oficina usted escoge, cuáles son las firmas legales que están dispuestas a ir hasta el final, pelear el caso en corte hasta ganar el caso, o das que dicen, bueno, acepto la primera, la segunda oferta y me quedo aquí. Eso que estás diciendo, Hani, es importantísimo, muy, muy importante. ¿Por qué hay que llamarte a ti? ¿Por qué hay que llamar a tu oficina? Bueno, en mi oficina solamente hacemos accidentes. Si usted trata de llamar a mi oficina para cualquier otro tipo de caso, le vamos a decir que no, le vamos a decir que le podemos referir a un abogado, pero no lo hacemos. Y esa especialidad, esa trayectoria de más de 10 años de tener abogados, no solamente de negociación fuera de corte, pero también de litigio, que están dispuestas a ir a pelear hasta el final, es lo que hace que la compañía de seguro nos tome en serio, que dice que si vamos a corte, ellos saben que tienen que dar el dinero. Y pasó precisamente esta semana, hace 2 días, con un caso de un chofer de Uber que tenía lesiones catastróficas, el seguro nada más estaba ofreciendo $500,000. Después de 9 meses de negociación, dijimos no, vamos a demandar, vamos a corte. Y bueno, el día que hicimos la demanda, este martes, accedieron a pagar el $1,000,000 que había en la póliza. ¡Qué maravilla! Solo querían pagar la mitad y tuvieron que acceder a la solicitud de ustedes y pagaron el $1,000,000. Por eso el teléfono de Hani Martínez Ward es el que usted tiene que tener en la memoria de su teléfono celular. Usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Anote, por favor, 855-DOLOR55. Le repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Este caso, Hani, del chofer de Uber, ¿cuánto tiempo tardó? Bueno, tardó 9 meses. Estábamos en el proceso de negociación y el cliente terminando el tratamiento médico en 9 meses. Obviamente, como no habían accedido, entonces demandamos en corte. Si ellos no hubiesen accedido en ese momento, el martes, a pagar el $1,000,000, se podía demorar mucho tiempo más, puede ser 1 año y medio. Y eso es lo que nosotros le explicamos a los clientes, el riesgo de que se puede demorar muchas veces, pero si el cliente está dispuesto a ir hasta la final, nosotros también estamos dispuestos. Y eso es lo que usted necesita, un abogado que se alinee con usted y que, si usted quiere, vaya hasta el final a obtener la máxima compensación monetaria. Ya lo sabe. Las compañías de seguro saben que cuando es Hani Martínez Ward, ella va a llegar hasta el final. Por eso anote este teléfono, por favor. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito,
855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Claro que sí, esperamos las llamadas de los clientes. Recuerde que solo tiene 14 días. Solo 14 días, ni un día más. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:18. El editorial con César Miguel Rondón. A comienzos de los años 60 se dio el primer debate televisado entre candidatos. El candidato por el Partido Republicano para sustituir al presidente Eisenhower era su vicepresidente, Richard Nixon, y el candidato por el Partido Demócrata era un joven, para muchos desconocido, John Fitzgerald Kennedy, de Massachusetts. Fueron al debate en televisión. Nixon, muy chapado a la antigua, decía: los hombres no usan mocasines, los hombres se ponen zapatos con agujetas, con trenzas, con lazos. Y un hombre de esas características, cuando le dijeron lo vamos a maquillar, dijo: no me toquen la cara, no me pongan nada de esas cosas de mujeres. Kennedy, más moderno, más joven, sí, como no, dejó que le maquillaran y todo eso. Y cuando sale en la televisión, lo que vio el espectador era a un Richard Nixon sudoroso, nervioso, sin encontrarse muy a gusto con sus zapatos de trenzas, frente a un John Fitzgerald Kennedy calmado, sereno, sin una gota de sudor en su rostro, sonriente más bien. Quienes oyeron aquel debate en la radio dijeron que Richard Nixon había ganado. La mayoría lo vio por televisión y dijeron que John Fitzgerald Kennedy había ganado. Por supuesto, mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquel tiempo hasta la fecha de hoy. Y hoy volvemos a tener un debate televisivo. En esta oportunidad debaten los aspirantes a la candidatura republicana. Entre ellos hay uno que maneja muy bien el mundo mediático, el mundo de la televisión. Tan es así que tenía un programa de cierto éxito llamado The Apprentice, el aprendiz, donde su latiguillo, su frase, su línea fundamental era "You are fired", estás despedido. Ese hombre, quien va liderando con mucha comodidad las encuestas dentro del partido republicano, no va a ir esta noche. No va, pues quizá porque se considera sobrado, se considera fuera de lote, y no le va a dar oportunidad a otros aspirantes que considera que están muy por debajo de él. De hecho, quien más de cerca le sigue es el gobernador de nuestro estado de Florida, Ron DeSantis, quien está francamente a una distancia inalcanzable de Donald Trump. ¿Esto le restará perfil al debate de hoy? No necesariamente. Alexander Simonder escribió en The Hill: seamos honestos, a los medios de comunicación nacionales les encanta la idea de los debates presidenciales. Los espectadores y votantes disfrutan del espectáculo de los debates. Lo que aprendemos de ellos y su impacto en quien es nominado y luego elegido depende del ojo de quien lo mira. Esta noche, 8 contendientes republicanos en un escenario en Milwaukee y uno, el favorito, negándose a participar, podría ser como un espectáculo de Broadway en el que la estrella renuncia y en su lugar presenta una improvisación unipersonal en lo que se suponía sería la noche inaugural. Quizás alguien del elenco secundario se robe el show, o tal vez el expresidente Trump le roba el protagonismo a sus rivales. La gran pregunta es si el mundo político hablará más de Trump mañana jueves por la mañana que del primer debate de las primarias presidenciales de los republicanos. El expresidente grabó una entrevista la semana pasada con Tucker Carlson con la intención de competir esta noche con Fox News como una publicación en X, alguna vez conocido como Twitter. El expresidente también comparecerá mañana en Georgia para su lectura de cargos, un drama judicial que se espera sea televisado y que, digo yo ahora, quizá tenga más peso y se resulte más letal y contundente
que su ausencia en el día de hoy. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos a las 9:28 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ya lo comentamos en nuestro editorial, tendremos el debate entre los precandidatos republicanos con la notoria ausencia del señor Donald Trump. ¿Qué significa esto? ¿Hará realmente falta Trump en el debate de hoy en Milwaukee? Vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Ricardo Amado, quien es profesor en The George Washington University. Ricardo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, qué gusto. Gracias por la oportunidad de compartir ideas. ¿Cuánto pesa esa ausencia de Trump en el debate de esta noche? Bueno, todo y nada. El debate igual va a ser casi exclusivamente sobre él. Al final, los medios, pues todos lo primero que han cubierto es su ausencia. Es muy difícil no hablar de él por su notoriedad mediática, depende de a quién le preguntes, por los escándalos o las acusaciones judiciales o la cacería de brujas, dependiendo de la persona a la que le preguntes. Y va a ser casi imposible para los opositores de él no hablar casi toda la noche de él. Con lo cual, pues nada, él es el protagonista de primera. Y el reto de los demás está en encontrar ese equilibrio, en justamente no estar entonándole la canción todo el día. ¿Por qué no va formalmente Donald Trump? ¿Cómo maneja esa estrategia? No quiero abusar de las palabras, pero él entiende que los demás son enanos, que no están a su altura. Y algunas veces en una estrategia electoral pues tienes que calcular cuánto ganas y cuánto pierdes. Y él entiende que él no necesita eso, además, que él ya tiene una estrategia mediática aceitada en el relato de que le están intentando de nuevo una cacería de brujas, y él está ya en la portada de todos los medios de comunicación todos los días, en todas las radios, en todas las televisoras, en los portales, y él entiende que no gana nada ahí, que no hay nadie, que no necesita eso. Él con las redes sociales hoy se basta, más el aparato natural de replicación que tiene. Como última pregunta, Ricardo, de los que restan, de los que van esta noche, ¿alguno podría eventualmente hacerle algún tipo de sombra? ¿Quién podría destacar, descollar esta noche? Pues ahí hay dos preguntas. Yo veo tres de los ocho que están ahí que tienen desafíos más claros, ¿no? Ron DeSantis primero tiene el desafío de no terminar de hundirse. Se está comenzando a acentuar un relato de que su campaña viene en caída, viene en picada, que ha despedido gente, que está teniendo dificultades para conseguir fondos y de que está teniendo dificultades para consolidar lo que intentó al principio, ¿verdad? Que era ser la alternativa a Trump. Y ser una alternativa que solapaba ciertos valores, ciertas banderas, y que al mismo tiempo tenía mayor potencial electoral. Porque el principal ataque que se le hace a Trump no es solamente judicial o legal, es un ataque que tiene veneno, que es perdió en el 2020, y con él volvemos a perder. Entonces yo diría que el Partido Republicano a partes iguales está dividido entre, por supuesto, personas conservadoras que creen en él y también personas conservadoras que no quieren volver a perder. Entonces ahí hay un ángulo, pero como DeSantis se viene cayendo, su primer desafío es frenar eso y volver a consolidar la idea de la alternativa. Luego hay otro, hablo de los más conocidos, primero que nada, el gobernador Chris Christie, pues va a ir de frente. Ya ayer le dijo cobarde por no ir, entonces quiere ser
la alternativa altisonante. Yo eso lo veo complicado, porque es difícil ser más trumpista que Trump. Y el último que dejo es Tim Scott, un senador que sugiero mirarlo, escucharlo, porque él sí puede tener una narrativa. Creo que lo que le falta al resto de los opositores es una narrativa, y Tim Scott la puede tener. Es un senador afroamericano de Carolina del Sur que puede tener una idea diferente de lo que puede representar el Partido Republicano, y creo que hoy, si lo hace bien, es el que más puede ganar. Pienso que en algún momento hay varios de ahí, aunque no lo digan, que están apostando a estar cerca de la portería. No quiero frivolizar la discusión. Están apostando, bueno, si me llega la pelota, quiero estar cerca, ¿verdad? Creo que todos entienden que Trump es el que la tiene ahorita, y quieren posicionarse como el segundo lugar por si se cae, por si se le complica, etcétera, etcétera. Esas son las personas que yo considero que hay que mirar más hoy. Tim Scott, Christie y Ron DeSantis. Ricardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Ricardo Amado es profesor en the George Washington University. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:34 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y bien, César, te comento, la Comisión Nacional de Primaria llamó a los candidatos al proceso del 22 de octubre a iniciar una campaña basada en el respeto y la convicción de que todas las visiones son necesarias para la construcción de la Venezuela que queremos. Exhortaron también a cumplir con el programa mínimo de gobierno y el acta compromiso que los 13 aspirantes aprobaron en un acto celebrado hace algunas semanas. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró ayer que el chavismo está preparado para las elecciones en el país, incluso si las mismas fueran en noviembre. También acotó que algunos sectores de oposición no buscan ir a elecciones porque quieren generar violencia en el país. El gobierno de Maduro acusó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de actuar como mercenaria de Estados Unidos. El oficialismo rechazó el comunicado de la Corte en el que cuestionaba la intervención de la Cruz Roja y del Partido Comunista de Venezuela. El organismo de la OEA dijo que esas decisiones judiciales de carácter arbitrario afectan la libertad de asociación y la participación política libre de discriminación y crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho. 9:35. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Tensión en Argentina tras una noche de saqueos. Al menos 3 supermercados de la cadena española Día fueron saqueados en diferentes poblaciones de las afueras de Buenos Aires. Hay 56 detenidos. Los hechos se sucedieron una semana después de la devaluación del peso en 22%, que detonó un fogonazo inflacionario en el país que ya tiene 120% de inflación anual y una pobreza superior al 40%. Nuevas tecnologías como submarinos nucleares, drones kamikazes e incluso laboratorios de alta seguridad BSL-4 ponen ahora a Brasil en el radar de las instituciones internacionales que velan por su buen uso. En el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, que supervisa el uso de la energía nuclear en el mundo, existe preocupación por el comportamiento de Brasil. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, indicó que el país todavía podría aplicar ciertos métodos para luchar contra la delincuencia utilizados por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Ciertamente se podría. Uno de ellos, aunque no sé si es el caso de El Salvador, nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida, valga la redundancia, la migración ilegal internacional. El candidato sorpresa de Ecuador, Daniel Noboa, comenzó a toda velocidad el segundo round que le puede llevar hasta la presidencia de su país. Tanto el derrotado Jan Topic, abanderado del Partido Social Cristiano, como el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner,
han mostrado su apoyo al líder de la Alianza Acción Democrática Nacional, quien obtuvo el 23,48% de los apoyos en las elecciones del pasado domingo, 10 puntos por debajo de la candidata correísta Luisa González. 9:37. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Bueno, César Miguel, el presidente de China, Xi Jinping, manifestó hoy su apoyo a la ampliación del bloque de economías emergentes BRICS en la 15ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del grupo, que empezó ayer martes en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Forjaremos asociaciones estratégicas de los BRICS más fuertes, afirmó Xi en un discurso leído por su ministro de Comercio, Wang Wentao, en la sesión de líderes del Foro Económico de la Cumbre, de la que el líder chino se ausentó sin explicación oficial. El rey de España, el Felipe, invitó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a intentar formar gobierno, a pesar de que el político conservador no cuenta con el apoyo necesario del Parlamento. La invitación expone el dilema para Felipe. Ninguno de los dos principales candidatos del país, Feijóo y el primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, seguramente podrá formar y obtener apoyo para un gabinete, lo que amenaza con un largo estancamiento y una posible nueva elección. Ucrania celebra su Día de la Independencia en medio de una lenta contraofensiva. Los restos de vehículos blindados expuestos en la avenida central de Kiev con motivo del Día de la Independencia, que se celebra hoy y mañana, ilustran la magnitud de las pérdidas rusas, pero no ocultan las dificultades de la contraofensiva ucraniana. También en Ucrania, 2 educadores murieron hoy en un centro educativo de la región ucraniana de Sumy, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, al alcanzar la infraestructura un ataque ruso, informó el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, en su cuenta de Telegram. Bomberos griegos siguen combatiendo el fuego a las puertas de Atenas. Según AFP, Atenas se encontró este miércoles envuelta en una espesa humareda, mientras los bomberos combaten por 5º día consecutivo unos incendios en sus alrededores y en otros puntos del país que ya causaron al menos 20 muertos. Son las 9:40 de la mañana. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. La inflación incrementa la crisis alimentaria. América Latina es la región del mundo con los precios de los alimentos más altos. En ese caso, Venezuela tiene 158% de inflación, nada más que en alimentos. De ello nos ocupamos al regreso. Son las 9:40 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Mientras el mundo avanza de manera lenta pero sostenida hacia la recuperación de los precios de los alimentos a los niveles previos a la guerra de Rusia en Ucrania, América Latina y el Caribe lo hacen a un ritmo más lento. El promedio regional de la inflación anualizada de los alimentos fue de 43.9% en septiembre del año pasado, mientras que el nivel global no superó el 23%, según la FAO de Naciones Unidas. Si bien el promedio de la inflación de los alimentos a nivel mundial indica una baja del 20,5% del récord alcanzado al inicio de la guerra, Haití, con 48.6%, Surinam, 58.3%, Argentina 110% y Venezuela con 158%, según los últimos datos registrados por país en Trading Economics, hacen que a América Latina le resulte mucho más trabajoso revertir la curva negativa. Ese va a ser nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a convocar a toda una autoridad en la materia, como lo es el doctor Juan Luis Hernández Machado, experto desde hace décadas en el sector agroalimentario. Él es profesor de posgrado
en la Facultad de Economía y Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está en Caracas. José Luis, es un gran gusto poder saludarte de nuevo, compartir contigo. Igualmente, San Miguel, qué gusto volver a verte. Sí, señor. Y en Rockville, Maryland, está un buen amigo del programa, como lo es el economista José Guerra. José, muy buenos días, gracias por sumarte a nuestra conversación en esta mañana. Muchas gracias a ti, César, el equipo, por la invitación y compartir con el doctor Juan Luis Hernández. Comencemos con Juan Luis Hernández. A ver, ¿por qué se da esta situación, digamos, de rezago en los precios de los alimentos en América Latina? Y entre ellos, ¿por qué Venezuela está en ese punto tan penosamente privilegiado, Juan Luis? Bueno, te describo brevísimamente lo que nosotros hacemos. La red agroalimentaria ve los precios en 41, los precios de 10 alimentos básicos que constituyen el núcleo calórico proteico de la alimentación, en 41 puntos en todas las regiones del país y con distintos tipos de puntos de venta. Nosotros lo que observamos es que a finales del año pasado hubo un crecimiento brutal, que es el que explica esa posición de Venezuela. Pero en los últimos meses esa tendencia ha cambiado. Los precios de los alimentos tienden a estabilizarse e incluso a bajar. Estoy hablando de los 10 alimentos que nosotros seguimos. Uh-huh. Y claro, eso tiene componentes distintos. Obviamente en el resto de América Latina tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en la producción interna en los países fuertemente exportadores y también con lo que sucede a nivel mundial. El efecto sobre nosotros de esos fenómenos globales es relativamente pequeño, porque nuestra dinámica económica se impone respecto de esos elementos, y entonces son variables internas las que determinan en buena medida el comportamiento de los precios. Ahora, te digo una cosa, el problema de los precios del alimento fue brutal hasta principios de este año. En este año ese comportamiento ha cambiado. Ahora los elementos más importantes de la inflación en Venezuela no son los alimentos. El problema para la población es la ausencia de capacidad adquisitiva. Es que sencillamente no hay recursos para comprar los alimentos que requiere una familia. ¿No te respondí o sí? Sí, absolutamente. Solo que la última frase me dejó un poco preocupado, porque si no tengo con qué comprar lo que necesito para comer, ¿qué hago? Le paso esa pregunta entonces al economista José Guerra. José. Hola, César Miguel. Sí, estás con nosotros ya, José. Bueno, sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nosotros estamos viendo en el Observatorio Venezolano de Finanzas, nosotros calculamos un índice de precios del cual se deriva la inflación. Y estamos viendo este año que hay una aceleración general de los precios. Uh-huh. Ciertamente, como dice el doctor Juan Luis Hernández, en el caso de los alimentos, la tendencia se ha atenuado. Los precios siguen subiendo, pero a un ritmo menor. Lo que está determinando ahora, en estos últimos meses, el ritmo inflacionario muy agresivo en Venezuela son los servicios, básicamente, que están aumentando a tasas de 12 y 10% mensual, que es una barbaridad. Ahora, en el caso de los alimentos, efectivamente hubo un impacto muy grande, por varias razones. Los precios mundiales subieron, la canasta alimentaria tiene un alto componente de productos importados, especialmente trigo, maíz, aceites, entre otros bienes que sufrieron importantes aumentos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Pues bien, lo que estamos observando es que efectivamente, a pesar de algunas cifras oficiosas, es que hay una retracción del consumo en virtud pues, del estancamiento de los salarios,
en términos reales, perdón, en términos nominales, y la caída de los salarios en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos alimentos en los anaqueles, pero no hay quien los compre, como estaba diciendo el doctor Juan Luis Hernández. Y eso hace referencia pues a la fase de contracción, de recesión de la economía en Venezuela. O sea, con los salarios como los tenemos ahora, yo veo muy difícil que haya una recuperación firme de la actividad económica, no obstante el aumento que está teniendo la producción petrolera y los precios del petróleo. De manera tal que hay un problema serio de consumo, especialmente de la canasta alimentaria, y Venezuela hoy tiene ocupa el deshonroso primer lugar en la inflación mundial y en particular la de alimentos. Hablaba el economista José Guerra. Esto conduce a varias angustias, ¿no? Voy a tratar de resumirlas en un par de preguntas. La inseguridad alimentaria en este momento en el país, entonces, ¿cómo se podría medir? Puntualmente hablo de Venezuela, porque hay algo que cuesta entender. La inflación alimentaria de Haití está en 48.6%, pero Venezuela la triplica, va por encima, con 158%. ¿Cómo hace el venezolano hoy en día para medianamente alimentarse, Juan Luis? Mira, la caída de la disponibilidad de alimentos es algo brutal. Nosotros la última vez que logramos medirla, porque tenemos la tragedia de la ausencia de cifras y cada vez de menos claridad en algunos aspectos, por ejemplo, en las importaciones. Una enorme cantidad de importaciones entran por vías informales, combinadas, sin registro, etc. Entonces, es muy difícil saber cuánto es la disponibilidad, es decir, cuánto es lo que producimos nosotros más lo que importamos. Pero la última vez que lo medimos, en el 2019, nosotros estábamos en el nivel más bajo de disponibilidad calórico-proteica desde que comenzó a medirse en los años 50. Dios. Es decir, que teníamos un déficit calórico-proteico brutal de la población. Y esto, por supuesto, tiene efectos brutales sobre la nutrición de la población. Y hoy por hoy, en el hambre, las condiciones de hambre han aumentado de manera brutal, y mucho más en la Venezuela profunda, porque en el 2022 hubo una cierta burbuja en ciudades que de alguna manera permearon a sectores populares. Pero en esa Venezuela profunda, nosotros hacemos un estudio bimensual en 113 poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Y ahí el deterioro es algo brutal. Ya. Ese deterioro es lo que explica esta nueva realidad política del país, con un aumento brutal de las protestas, con una situación de rebeldía frente al gobierno que se está expresando en estos meses en la dinámica política. Y ya que Juan Luis Hernández toca el hecho político, hay que subrayar, hay que detenerse un momento, porque detrás de Venezuela está nada menos que Argentina, con 110% en la inflación alimentaria. Estamos hablando del país que era otrora, no solo granero de América Latina, uno de los principales productores de alimentos del mundo. ¿Qué ocurrió en Argentina parecido a lo que haya ocurrido en Venezuela? Le pregunto a José Guerra. Tienes el mute puesto, José, no, por eso no te oímos. En la República Argentina, como usted lo acaba de señalar, bueno, eso fue el que le mató el hambre a Europa después de la guerra, y el gran proveedor de soja, carne, maíz, etcétera. Varias cosas. En primer lugar, lo que ellos llaman los impuestos a las exportaciones, que llaman retenciones, que han colocado un impuesto a las exportaciones, y eso ha disuadido que los exportadores de grano puedan pues vender su producto del exterior, porque tienen que pagar un impuesto más alto. En segundo lugar, lo afectó este año, lo afecta una sequía bastante prolongada. Y en tercer lugar, han aplicado algunos controles de precios y han desviado producción de las exportaciones hacia el mercado local, con lo cual ha desincentivado la producción argentina. Es decir, han seguido en alguna medida
prácticas que se han aplicado en Venezuela que han resultado nefastas y muy perjudicial para Argentina. Argentina, el ritmo que va, dentro de poco va a tener que importar carne, contradictoriamente. Entonces, en estas condiciones, y volviendo al caso, sí, es así, en el caso de Venezuela, tal cual se ha señalado, tenemos un problema de nutrición fundamental, importante. Nosotros, hasta el año pasado, publicamos en la ciudad de Caracas lo que llamamos la encuesta del hambre, que era una muestra aleatoria en 13 parroquias de Caracas, de las 24, y la ingesta de carne y pollo y pescado, 3 proteínas importantes, era menos del 10%, o sea, menos del 10% de los hogares consumían carne, pescado o pollo en Caracas. Menos del 10% de los hogares. Lo que te está diciendo es que la canasta alimentaria está muy sesgada hacia los carbohidratos y hacia otro tipo de alimentos que son importantes, pero al faltar la proteína, eso te da una idea de la carencia de elementos sustantivos importantes en la dieta de un hogar, que debe ser parte de la dieta de un hogar. Y todo eso se debe a 2 razones, que están concatenadas unas con otras. Uno, el tema de la inflación, que ya se ha expuesto, y en segundo lugar, como consecuencia de ello, la caída del poder adquisitivo de las remuneraciones de los venezolanos. Tú no puedes pensar que 5 millones de pensionados que ganen el salario mínimo de $4 o menos, más un bono de $10, puedan comprar carne, comprar pescado o comprar pollo. Eso no existe. Igualmente, eso sucede a nivel de buena parte de la nómina de empleados públicos, que también gana salario mínimo, más un complemento que al final son $30, $40 mensuales, que no le permite acceder a esos alimentos fundamentales. Hablaba el economista José Guerra. Para cerrar, le pregunto al doctor Juan Luis Hernández, ¿qué proyección, según estos datos que nos has brindado, Juan Luis, qué proyección podemos hacer para finales de este año y el primer trimestre del 24? Yo creo que lo más probable, siempre existen posibles variables que alteren pero con todo lo que es visible hoy por hoy, yo creo que el deterioro de la situación económica va a continuar y muy probablemente se va a agravar en lo que va del año en curso. Y el gobierno que llegue para el 2025 va a tener una de las situaciones económico-sociales más complicadas que ha existido en la actualidad. Yo creo que las posibilidades de recuperación en lo que va del año, en lo que falta de este año, son minúsculas. Y va a seguir habiendo este deterioro, y particularmente ese deterioro que no está en las grandes ciudades donde todavía existen pequeñas formas de respiro, sino en esas poblaciones pequeñas que son además el centro de esa brutal migración que se está produciendo. Nosotros seguimos el fenómeno migratorio de esos poblados y es algo impresionante. De tal manera que lo que yo veo que nos espera en el terreno económico y alimentario no es nada esperanzador. Qué pena. Qué pena realmente. Juan Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, ¿vale? Y concha, saludos al doctor Guerra, que ha sido tan importante en el suministro de información. Muchas gracias. En todo el terreno económico. Exactamente. El doctor Juan Luis Hernández Machado, experto en el tema agroalimentario desde Caracas, y el economista José Guerra desde Rockville, en Maryland. José, Juan Luis, muchísimas gracias a ambos por estos minutos en la mañana de hoy. No, más bien, muchas gracias a ustedes, César Miguel. El reloj indica en este momento 10:02 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos.
con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 16:06 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos exige de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El caso de Fulton County se le complica al señor Donald Trump y a sus asesores. Según detalles proporcionados en la acusación que viene desde Washington, se presume que los co-conspiradores enumerados como abogados que podrían quedar imputados en el caso penal federal del fiscal especial Jack Smith contra Donald Trump son Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark, Kenneth Chesebro, además de Mark Meadows. Esto se complica, ¿y de qué manera? ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a consultar la opinión del analista Joaquín Pérez Rodríguez en Miramar. Joaquín, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Qué tenemos por delante, Joaquín? Mira, ahora viene una fase muy delicada, ¿no?, que juega en Estados Unidos, que en pocos sistemas judiciales en el mundo se hace, que es presionar a los cómplices para que salten. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos tienen 19 cómplices, co-defendants, le llaman aquí, y tienen 6 que no han acusado formalmente, ¿no?, que posiblemente están negociando para ser testigos en contra de Trump. Pero aún estos 19, Mark Meadows, por ejemplo, pidió que fuera una corte federal la que tratara su caso, pensando quizás que en una corte federal pues lo podría tratar mejor. Él alega que él era funcionario del gobierno y por tanto necesita que una corte federal atienda su caso. Eso lo vamos a ver en unos días. Si el juez del caso dice que no, entonces él tendría que ir a Georgia y tendría que ponerse delante del juez y decir si considera que es culpable o que es inocente, ¿no? Entonces, ahora viene un juego de presiones, ¿no?, con los fiscales. Los fiscales le empiezan a decir a la gente, como por ejemplo pasó en el caso de Mar-a-Lago, ¿no?, que ya uno de los principales testigos, que es el señor portugués que manejaba todo lo que es la jardinería, ¿no?, de Oliveira, cambió de abogados, Oliveira cambió de abogados y posiblemente cambia la declaración que hizo, que era falsa, ante el tribunal, buscando que lo perdone. Pero ahí es muy fácil presionar, ¿no? Es decir, mira, tú puedes estar 25 años preso por este señor o puedes salir a la calle ahora mismo si tú dices en realidad lo que pasó. Entonces ahí es que yo veo que se le va a enredar el papagayo, como se dice. Sí, Joaquín, el caso del señor Giuliani es particularmente delicado. ¿Por qué? Porque Giuliani fue un fiscal muy importante. Él conoce todas las cosas que hay detrás de eso. Yo no sé si él brincará, pero capaz.
capaz que Brinkley, él conoce muchísimas cosas, es el abogado personal de Trump, ¿no? Entonces, él todavía no ha decidido si se presenta, pero hoy parece ser que salió para Georgia, ¿no? Entonces se va a presentar, se declarará inocente y ahí empezarán las negociaciones. Es muy probable que Giuliani, sabiendo cómo sabe cómo actúan los fiscales, porque fue un fiscal muy importante en Nueva York, pues le busque alguna salida a su caso, no al de Trump. Yo creo que esto es ahora, sálvese el que pueda. Porque la alternativa son 20, 25 años de cárcel en contra, por mantener una fidelidad hacia Trump, o simplemente alguna pena menor y salir a la calle rápido, si ellos dicen lo que vieron en todo el proceso. ¿De qué acusan a Trump en este momento? Fíjate, esto es bien interesante. Lo acusan de racketeering. Racketeering es como hacer una organización para engañar, o para hacer un delito. O sea, no es hacer un delito, sino crear una organización para hacer un delito. ¿Cuál fue la organización? Bueno, tratar de robar votos. Entonces, toda la gente que tuvo que ver con ese complot está acusada de raqueterismo, ¿no? Yo no sé cómo se diría en español, de racketeering, ¿no? Y eso es un delito muy grave. Tiene que ver con crimen organizado, sería, ¿no? Sí, es que la ley RICO le llaman, porque fue contra un italiano que era mafioso, ¿no? Por ahí empezó. Ya, ahora es mantener, decías, Joaquín, la lealtad a Trump, que en algunos casos Trump no la ha mantenido hacia ellos, porque está el caso de los honorarios de Giuliani, que por lo visto está, como se decía antes, en mala situación económica y hasta tuvo que vender su apartamento de 6 millones en Manhattan. ¿Es así? Sí, Trump no cree en nadie. Lo que llaman aquí tirar debajo del autobús, ¿no? El autobús de Trump tiene bastante gente debajo. Eso sí no le importa y no le gusta gastar dinero. No le gusta, y menos si es plata de él. Bueno, quizá por eso tiene tanta, ¿no? Joaquín, bueno, ya veremos pues qué termina ocurriendo con todo esto. Joaquín, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. El gusto es mío. Joaquín Pérez Rodríguez, desde Miramar, aquí en Florida. Son las 10:15 de la mañana. Ayer leíamos un comunicado del Palacio del Rey de España, del Palacio de la Zarzuela, con el sello del rey, donde Felipe VI hablaba, según sus prerrogativas constitucionales, de su conversación con Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, quien sería el candidato para ser investido como nuevo presidente del gobierno español. A ver, entendamos cómo funciona la democracia parlamentaria en España y por qué el rey Felipe VI publicó este tipo de comunicado. Vamos hasta la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está Ángel Expósito, el presentador de La Linterna de COPE, quizá el programa de radio más popular allá en España. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí, buenos días para ti. Ángel, a ver, ¿por qué el rey Felipe da a conocer ese comunicado de ayer donde se inclina por el señor Núñez Feijóo, como dice él, en tanto ganador de las últimas elecciones? Claro, pues muy fácil, tal cual lo has dicho, porque él fue el ganador de las elecciones. En España, como en todos los países del mundo, la democracia es muy complicada. Aquí se elige a un parlamento, y es el parlamento el que elige al presidente del gobierno. No hay primarias ni secundarias, como puede haber en Francia, o como puede haber en Estados Unidos, que se presentan dos personas y esas dos personas uno sale elegido. Punto. Aquí no. Aquí se elige un parlamento. Ese parlamento sus diputados, y el que más votos escoja entre los diputados, gana. ¿Qué ocurre? Que, seamos sinceros, Núñez Feijóo tiene cero
posibilidades de ser presidente del gobierno, pero es el más votado en las elecciones. Cualquier otra cosa que hubiera hecho el rey, que es un acto meramente protocolario y constitucional, hubiera sido absurda, injusta. Luego tiene que proponer al ganador de las elecciones que sea presidente del gobierno. ¿Va a salir Feijóo? No. Luego tendrá que optar por una segunda opción, que es el segundo más votado, que es Pedro Sánchez, que con sus socios habituales sumará mayoría absoluta. Así de complicado y así de fácil de explicar, César. A ver, así de complicado. Vamos por lo fácil en este momento. Venga. Ángel. A ver, el rey dice lo que debe decir porque el señor Núñez Feijóo sacó más votos. Muy bien. Pero en toda la jugada política de carambolas van, carambolas vienen, esa aritmética tan particular de las democracias parlamentarias, donde 2 y 2 no necesariamente son 4, ni siquiera 5. Sí. ¿Qué puede ocurrir ahora? Porque el señor Sánchez ya se asumía como presidente reelecto allí en la Moncloa. ¿Qué viene entonces? Pues viene lo evidente, y es que el segundo, el cuarto, el quinto y el sexto van a formar gobierno. El primero y el tercero no, pero el segundo más todos los restos suman más diputados que el primero y el tercero. Así de fácil y así de complicado, pero así de fácil. Por eso España es, lo del Spain is different es el mejor eslogan de la historia del mundo. O sea, esto el que se lo inventó en la época de Franco lo clavó. Spain is different. Entonces aquí la suma parlamentaria le da por los pelos una mayoría absoluta al perdedor de las elecciones y al tercero, y al quinto y al sexto. El primero y el tercero no suman. Esa es la paradoja y eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuándo? En torno al mes de noviembre, cuando se celebren los plazos en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de Representantes, para entendernos si estuviéramos allí, César. Ahora, Ángel, ¿la eventualidad de una nueva convocatoria electoral está en la mesa o no? Hombre, está en la mesa desde el punto de vista legal. O sea, la convocatoria electoral, si no se cumple es inexorable. ¿Cuándo? Pues para Navidad, para diciembre. Pero opinión personal, es impensable. Pedro Sánchez va a gobernar con sus socios habituales, que es, como te digo, los perdedores de las elecciones, pero una suma de perdedores de la mayoría. Y esos socios independentistas, regionalistas, soberanistas, comunistas, más el propio Sánchez, le va a dar. Y yo, mi apuesta, y creo que no me voy a equivocar, es que vuelve a gobernar seguro antes de Navidad con un nuevo gobierno. Vaya paradoja, ¿no? Por ejemplo, este señor Puigdemont, que es adversario del Estado español, que quiere destruir el Estado español, en sus manos tiene, con sus escasísimos 6 votos o 6 escaños, la sanidad, el futuro de ese Estado español. Sí, la sanidad, la legalidad, la seguridad, todo. Pero no solo Puigdemont, es que no nos olvidemos, y ya en esta democracia nuestra lo hemos dado por habitual. O sea, ¿tú te imaginas que en Estados Unidos, donde tú estás, dentro de 10 años, un líder político de Al-Qaeda que derribó las Torres Gemelas tuviera la llave del gobierno? Increíble. Pues eso pasa aquí. Pues eso pasa aquí con Bildu. ¿Tú te imaginas que en Francia un líder político, heredero de los asesinos de Bataclan, aquella discoteca de aquella noche, yo estuve allí, tuviera la llave del gobierno? ¿Tú te imaginas que el asesino del puente de Londres, de aquel London Bridge hace muy pocos años, tuviera la llave del gobierno de Downing Street dentro de 12 años? Pues eso está ocurriendo en España. Bueno, pues eso no lo digo por Puigdemont, que no ha matado a nadie, lo digo por los de Bildu, los independentistas vascos, o por Puigdemont, que dio un golpe de Estado hace muy pocos años, tienen la llave de España. Sí, esa es una paradoja absolutamente absurda, vergonzosa y para el ridículo internacional. Entonces, el país que tenemos el mejor país del mundo. ¿Qué te voy a contar, César? Y tú lo conoces tan bien como yo.
pero para muchas cosas es un absoluto desastre, y en lo político es un quilombo insoportable. Ya lo creo. Bien, Ángel, bueno, nos quedamos con la paradoja. Por cierto, ya que mencionaste Bataclan, el último libro de Manuel Carrer V13, precisamente sobre los juicios, está muy, muy interesante. Recién lo tradujo Anagrama al castellano. Y te lo recomiendo. Es que lo que aconteció en Bataclan, yo tuve la suerte de salir pitando para allá aquella noche y hacer el programa de radio al día siguiente allí y los días sucesivos en París. Es un hecho histórico como tantos otros atentados yihadistas. Estáis en América. Tú tienes un lado latino de nacimiento, César, que no podrás borrarlo en tu vida. Claro. Y ole, y chapó, y maravilloso. Vosotros los latinos en América no habéis sufrido el yihadismo. Los latinos en Estados Unidos sí. En las Torres Gemelas, en el Pentágono, murieron mucha gente con un apellido español como el tuyo, como el mío. Sí. Y ese terror terrorista de Al-Qaeda islamista en Europa sigue vivo. No lo olvidemos. El problema de Bataclan, el problema de London Bridge, el problema del aeropuerto de Bruselas, el problema de Atocha, las estaciones de trenes en Madrid o de las Ramblas en Barcelona, es que el terrorismo yihadista sigue vivo, porque están aquí al lado. La misma distancia hay de España al terror yihadista que de Miami a tu Venezuela. La misma distancia, no lo podemos olvidar. Luego, dentro de todo el lío político, dentro de quién gobernará, quién no gobernará, si abrimos un poquito la perspectiva, César, deberíamos ser conscientes de que África, Oriente Medio y el terror yihadista siguen vivos para nuestro mundo occidental. Y Estados Unidos y Europa somos el mismo mundo occidental, César. Ya. Por demás interesante y alarmante. Ángel, te agradezco mucho estos minutos en esta mañana. Como siempre, te agradezco yo que me llames. Un abrazo. Ángel Expósito, de la Linterna de la COPE desde Madrid. 10:24 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Esto casi puede sonar a un juego de palabras. Real beans, real deals. Me queda claro el real, ¿verdad? Eso es real. Y real, muchos decimos real, la plata, ¿no? Plata es real, ¿verdad? ¿Dónde están los reales? Preguntaba un candidato presidencial hace muchos años en Venezuela y llegó a la presidencia. Pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de Real Beans, Real Deals. El gerente general de Real Beans es el amigo Carlos Fresana, a quien le doy la bienvenida al estudio en esta mañana. Carlos, bienvenido a tu casa. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Real Beans? Pues Real Beans es una tienda que nació de recibir todos los retornos de diferentes empresas. No sé si las puedo decir. Todas, aquí se puede decir todo. Pues aquí menos malas palabras. Lo que sea. Sí. Recibimos retornos de empresas como Amazon, como Walmart, como Target. Y bueno, tú sabes que en este país muchas veces uno compra un artículo y nada más porque no te gustó el aspecto o no cubre tu expectativa, lo regresas. Entonces, estas tiendas lo que hacen es recopilar, recibir todo ese producto y ponerlo a la venta con una estrategia de precios que parte de $12 y ahí va bajando el precio hasta que llegas al último día de nuestra semana, que nuestra semana termina en jueves, en donde ya estás vendiendo en $3 o estás vendiendo en $2. ¿Y qué tipo de producto voy a comprar por $3? Por ejemplo, porque cuando hablas de retornos, Carlos, estás hablando de todo tipo de retornos. Y si me hablas de Amazon, compré un iPad, ponle, y lo devuelvo. No me gustó por X. Pues déjame decirte que nuestra primer tienda que abrimos en Oakland Park, en estos 4 meses hemos entregado o la gente ha encontrado dentro de todos los retornos
tranquilamente unos 50 iPads a lo largo de esos 4 meses. Entonces, así Dios como mío. encuentras iPads o puedes encontrar smartwatch o smartphones, te puedes encontrar artículos que ni siquiera pensarías que van a estar en ese lugar, como detectores de metales, herramientas, ropa, zapatos, juguetes. Digo, te puedo decir. Es decir, es la tienda donde voy a buscar lo que se me ha perdido. Lo que se te ha perdido o lo que no sabes que necesitas, que cuando lo veas te lo vas a llevar. Exactamente. Y dame un promedio más o menos esos iPads. Alguno, por ejemplo, ¿en cuánto me lo pude llevar? Nosotros lo vendemos en $12, que es nuestro día de precio de salida, que es los viernes. El viernes toda la mercancía que está sobre las mesas, sobre los exhibidores, cuesta $12. Y lo que encuentres, te lo llevas en $12 al día de hoy. Y las mesas se resulten... Hoy es miércoles, yo tengo que ir ya para allá. Ahí estamos esperándote. De hecho, ya tenemos la alfombra y todo listo para recibirte. ¿Dónde está Real Beans? Estamos en el 850 de Ives Dairy Road. Estamos a la altura de la entrada para Ventura. Es un lugar, una plaza donde hay varios comercios importantes, entonces tenemos un gran tráfico de gente y pues queremos invitarlos porque este viernes es nuestra gran inauguración. ¿A qué hora debemos estar allá este viernes, Carlos? Nosotros abrimos a las 9, pero yo creo que cualquier persona, si quiere aprovechar este producto, con que llegue a las 8, a las 7 de la mañana para hacer un ratito una fila para entrar rápido, este es un buen horario. ¿Tienes alguna página, algún sitio donde yo pueda obtener más información de Real Beans? En Instagram nos pueden seguir en Real Beans, Ives Dairy, que es nuestra gran inauguración, pero también tenemos la parte de Oakland Park, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestras dos caras de Instagram. Y voy a encontrar de todo, entonces. De todo. Fíjate que encontramos desde máquinas para ordeñar vacas hasta... Me falta una. Estaba buscando una precisamente. Herramientas, te puedes encontrar refacciones de automóviles. Se han llevado refacciones de $500, de $600 en 7, en $6. Entonces sí encuentras bastantes cosas. Allá vamos. No hace falta la alfombra. Yo voy a estar allí ahí te esperamos. El viernes porque todo va con $12, ¿no? El viernes 12 y ahí vamos bajando. Muy bien. ¿Van bajando, no subiendo? Van bajando. Qué maravilla. Sábado vendemos a 10, domingo a 8 y así vamos bajando. El resto de la semana, el viernes mercancía nuevamente y empezamos en $12 otra vez. Excelente. Dinos la dirección de nuevo, Carlos, por favor. 850 Ives Dairy Road. Le va subiendo por la 95 y sale en Ives Dairy. En Ives Dairy, sí, ahí estamos a 2 o 3 luces de la 95. Magnífico. Carlos Fresán es el gerente general de Real Beans. Carlos, muchísimas gracias por venir hoy acá al programa y sobre todo por venir con tan maravillosas noticias, ¿no? Aquí estamos a la orden, César. Muchas gracias por invitarnos y saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias. Carlos Fresán, gerente general de Real Beans, Real Deals. 10:33. Leo esto que me llama la atención de una bacteria come carne. ¿Una bacteria caníbal será? ¿Qué es esto? 5 muertos en Florida por bacteria come carne en lo que va de este año. Una bacteria mortífera ha cobrado vidas este año y las autoridades están en alerta máxima. 1 de cada 5 personas puede morir dentro de 1 o 2 días después de infectarse. La bacteria carnívora la llaman Vibrio vulnificus. Hay que consultar a un experto. En la línea telefónica está el destacado médico infectólogo de Florida International University, el doctor Carlos Torres Viera. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Saludos. ¿Qué es esta bacteria carnívora Vibrio vulnificus? ¿Carlos? Carlos. ¿Aló? Ajá. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. ¿Qué es esta bacteria come carne, carnívora? Mira, bueno, primero la expresión bacteria come carne, lo que pasa es que se refieren a diferentes tipos de bacterias cuando causan infección severa de la piel, que destruye la piel y los músculos.
Entonces la gente se refiere a ellas como bacterias come carne, y entonces dependiendo de las situaciones hay distintas bacterias, pero en este caso particular el Vibrio vulnificus es una bacteria que puede causar eso, en lesiones, puede causar lesiones de piel muy severas, donde necrotiza la piel, destruye el músculo, y a veces la gente tiene que tener, cuando sufre esta infección, cirugías agresivas de esas estructuras de la piel, y a veces pueden terminar incluso como amputación o como lo referiste en el reporte, con la muerte. Entonces, bueno, ese es el caso particular con esta bacteria. Esta bacteria es una bacteria de lo que nosotros llamamos vibrio, quizá la gente lo que está más familiarizada es con lo que nosotros llamamos el Vibrio cholerae, porque está en la misma familia del Vibrio cólera, que es el que produce diarrea, la del cólera, pero en este caso esta bacteria crece en las aguas marinas, sobre todo en las zonas costeras, en áreas donde los ríos hacen su desembocadura en las playas, en esa combinación de lo que llamamos aguas estuarias, donde hay la mezcla del río, de agua dulce con la agua salada del mar. Ahí son sitios ideales, y ese es uno de los hábitats naturales de esta bacteria. Cuando estamos en las temporadas de calor, el calor produce también, facilita el crecimiento de esta bacteria en esa zona. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, personas con úlceras en las piernas o con lesiones en las piernas, entran en estas playas, y estamos hablando fundamentalmente de gente que tiene cierto grado de inmunosupresión, estamos hablando de diabéticos, pacientes que están utilizando prednisona, por ejemplo, para enfermedades inmunológicas o en quimioterapia, o pacientes que tienen enfermedades del hígado, que tienen cirrosis, y el otro caso muy particular, pacientes alcohólicos. Entonces esta bacteria puede entrar a través de esa herida y causar estas lesiones. La otra manera de adquirir esta bacteria es por consumo de productos marinos, sobre todo de ostras, porque las ostras básicamente filtran agua y concentran esta bacteria en su estructura. Entonces, cuando uno come ostra, puede entonces adquirir la bacteria, esta vez por vía intestinal, y la bacteria puede diseminar nuevamente, fundamentalmente en pacientes inmunosuprimidos con las características que mencioné, y causar un cuadro de lo que nosotros llamamos septic, un cuadro severo de enfermedad que puede conducir a la muerte. Y eso es lo que están viendo en ese reporte que tú señalaste de aquí de la Florida. Esos son los casos que estamos viendo con esta bacteria. ¿Qué medidas deberíamos tomar para estar alertas? ¿Qué tipo de previsiones serían prudentes? Bueno, sí, hay dos cosas. Uno es que esto es raro, ¿no? Como estás viendo, o sea, calculemos la cantidad de gente que está en las playas y la que está comiendo comidas marinas, y eso es los casos que se han dado en toda la Florida. Entonces no quiero tampoco asustar a la gente. Claro. Básicamente el caso es fundamentalmente, si usted tiene lesiones de piel, sobre todo si usted tiene lesiones de piel y tiene condiciones de inmunosupresión, como las señalé, entonces evitar la exposición al agua de mar, obviamente, y evitar comer alimentos marinos no cocinados, por ejemplo, ostras, fundamentalmente. En el caso de y entonces esa es básicamente la única recomendación. En el caso de los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo, también tener consciente de que comer, por ejemplo, ostras, hay una alta probabilidad de que usted pueda estar en contacto con esta bacteria, y si está inmunosuprimido puede terminar con una enfermedad severa. Nuevamente, son raros los casos, pero están ahí. Entonces la única cosa que uno puede hacer para evitarlo es eso, evitar entrar al agua de mar cuando tiene lesiones de piel abiertas, y evitar comer productos de mariscos no bien cocinados. Carlos, y en dado caso de que se entró en contacto con la bacteria y esta empieza a hacer daño, ¿qué se debe hacer? Fundamentalmente consultar a su médico. En el caso, por ejemplo, de ingesta, muchas veces lo que empieza es como un problema de gastroenteritis, o sea, la gente empieza a tener dolor abdominal, diarrea severa, etcétera. Entonces ahí uno debe consultar a su médico inmediatamente, y manifestarle los síntomas y manifestarle ese tipo de exposición que acaba de tener en términos de alimentos, para que él entonces le dé las indicaciones necesarias si hay que tratarlo de manera ambulatoria o hay que hospitalizarlo para tratarlo. Ya. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a usted por la invitación. El doctor Carlos Torres Viera es médico infectólogo, profesor en FIU, Florida International University. Nos habló aquí en Miami.
10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Temprano en la mañana tuvimos el reporte de Floralicia Anzola a propósito del día histórico cuando la misión india Chandrayaan-3 se posó en la superficie lunar en el Polo Sur. ¿Qué significa este hito? Sin duda histórico. Vamos a consultar a una experta en la materia. Es la doctora Mariela Martínez. Ella es astrónoma y tenemos la fortuna de encontrarla de visita aquí en Miami porque ella reside. La última vez que la entrevistamos estaba allá en Corea del Sur. Mariela, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. A ti por atender la invitación. ¿Qué nos dices de esta misión Chandrayaan-3? Bueno, mira, ciertamente es un gran logro. Me emociona muchísimo porque es nuevamente ver cómo conquistamos el espacio, ¿no? Uh-huh. Y es un paso adelante, es acercarnos un poco más al gran sueño de conquistar Marte, uh-huh. En realidad, porque es la meta, ¿no? Es la meta, ¿no? Entonces este gran logro que ha ocurrido hoy, uh-huh. Bueno, India es enorme porque se convierte, entra a la lista de los grandes, a poquitos países, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética y China, que habían sido los únicos que habían podido uh-huh. lograr esta hazaña con éxito, y ahora India. Así que se empieza a perfilar como una gran potencia en el campo espacial. Y para la humanidad, para todos, bueno, un avance en el conocimiento. Porque ahora es como si vamos a poner una estación en la Luna, ¿no? Mariela, sí. Un servicio espacial. Mariela, esto ocurre después del fracaso ruso, tratando de poner también una sonda allí en el polo sur de la Luna. ¿Por qué fracasaron los rusos y a qué se debe el éxito de los indios? Mira, técnicamente no te puedo dar mucha información, ¿no? Porque no es mi especialidad, pero en lo que yo he percibido, lo que veo de ver las noticias y leer un poco sobre todo esto, es difícil. O sea, hacer esto es realmente muy difícil. Las probabilidades de que ocurra un evento de fallas, pues son grandes. Uh-huh. Entonces yo pienso que simplemente más bien lo vería desde el punto de vista de los indios. Ellos aprendieron del pasado, ¿no? Uh-huh. de Chandrayaan-2 en el 2019, si no me equivoco, y tuvieron tanto cuidado en hacer esto en el entrenamiento automático en tierra. Si viste el aterrizaje, había un momento en que la velocidad horizontal estaba aumentando porque justamente el sistema automático estaba buscando la mejor zona. Entonces hubo como un trabajo muy minucioso. Y yo creo que quizás eso le falta a Rusia, hacer ese trabajo minucioso, más que hacer rápido, y irse más por la competencia, quizás política incluso, ¿no? Como que tenemos que ser los primeros porque sí, y quizás se saltaron esa parte de entrenamiento, de verlo todo más sigilosamente, ¿no? Que yo creo que India sí lo hizo como con más cuidado. Mariela, ¿y ahora qué viene para los indios? Wow, entrar, o sea, al club de los grandes. Se les abre un mundo de colaboraciones porque, claro, las otras agencias espaciales de otras partes del mundo ganan confianza. Ellos saben cómo aterrizar estas sondas espaciales en la Luna de manera suave, armónica, como ocurrió, como lo vimos todos, uh-huh. con inteligencia artificial. O sea, ellos ya tienen una gran experiencia
y esa experiencia la van a querer las otras agencias espaciales, ¿no? Entonces, hay un mundo de colaboraciones. Ya, magnífico. Mariela, muchísimas gracias pues por atendernos en el programa de hoy. Vale, muchísimas gracias a ti. Y bueno, estamos a la orden cuando se pueda. Gracias, Mariela. Mariela Martínez es astrónoma. La tenemos de visita aquí en Miami porque ella está radicada en donde hace sus investigaciones y trabajos allá en Corea del Sur. El reloj indica que son las 10:51 de la mañana. Si buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida, debes ir a Nando Grill, donde vas a encontrar carne en vara hecha a la leña. Se cocina de manera indirecta para que pueda mantener toda la frescura, toda la jugosidad de las mejores carnes, y la acompañan con unos contornos maravillosos, imposible, inevitable que uno se le haga agua a la boca. Chicharrón, chorizo, yuca frita, yuca asada, hallaquitas, cachapas, morcilla, quesos blancos frescos de todo tipo, en fin. ¿Dónde está Nando Grill? Nando Grill está en Doral, en Westchester y en Homestead. Es la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Hoy, 23 de agosto, es el Día Europeo de la Conmemoración de las víctimas del estalinismo y el nazismo. Es el Día del Listón Negro. El objetivo fundamental, jamás olvidar lo terrible que puede llegar a ser todo régimen totalitario y rendir homenaje a las víctimas de los dos regímenes más infames del siglo XX, que fueron el régimen nazi y el estalinismo. Y se elige esta fecha porque el 23 de agosto fue que se firmó el acuerdo entre Molotov y von Ribbentrop, el canciller soviético y el canciller alemán. Antes de la guerra dijeron que no se iban a agredir y ya el resto pues es historia. Y hoy también es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Toussaint Louverture fue el líder. Por cierto, lo que es terrible es cuando reparamos en que en este siglo XXI, en la tercera década de este siglo XXI, todavía hay trata de esclavos. A tenerlo en cuenta. Son las 10:54 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.